micrófono. Ya, yo voy a hacer su PowerPoint. Ya. Ya te lo borro. ¿Te borro esto? Ajá. Para ver si al comienzo. Es que apartó la pantalla. Arriba. Aquí. No, escape. Ahí está el comienzo. Ahí. Seleccionen primero. Ah, ya. Y ahora. O lo dejo ahí, ¿no? No, dale. Ya. Y después con la flechita, ¿no? Ajá. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A ver, ¿me están escuchando bien? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Vamos a hacer una clase un poquito cor- corta, yo diría, para hablar de las curvas de nivel, ya, porque todo lo que hacemos en nivelación, cualquiera sea el tipo de nivelación que realicemos, como la que hemos estado practicando, para materializarlo en un plano y ese plano va a estar completo cuando estén ahí, este, cuando, cuando tengan las curvas de nivel ahí dibujadas, ¿no es verdad? Entonces, y es por eso que necesitamos conocer bien eh, la representación de una nivelación. ¿Y para qué? Para cuando tengamos un plano ya con curva de nivel, podamos utilizarlo para el proyecto que nos toque encarar. Podamos interpretarlo, podamos usar sus datos, ¿correcto? Y eso, por supuesto, que nos da información bastante precisa. Una vez definido, por decir un ejemplo, si es un trazado, un camino, como el ejercicio que hicimos, definido el trazado, ya el trabajo fino, ya es en el terreno donde nos abocamos solamente al trazado que hemos extraído del plano con curvas de nivel, ¿correcto? Donde ya tenemos que tomar en cuenta parte de la topografía en un camino. Un factor es la topografía. Entonces, los otros factores son sociales, ¿no es verdad? Tipo de carretera, e incluso el factor más fuerte, que es el que siempre los profesionales nos vemos a veces contra una pared, nos estrellamos contra una pared cuando el factor político está por encima de todo, ¿correcto? Entonces ahí está el detalle, donde a pesar que los profesionales sabemos que no es conveniente hacer un trazado así como piden los políticos, como exigen que sea por ahí, por conveniencias personales, no normalmente sin prever el factor de ecológico, ¿no? El factor de conservación de la fauna, incluso de las comunidades pequeñas, entonces de la naturaleza, si todo eso influye. Nosotros como profesionales tenemos que buscar los argumentos que hagan que algunas ideas políticas cambien y no cometamos daño al,
a la naturaleza, ¿correcto? Entonces, por eso es que necesitamos interpretar primeramente cualquier plano con curvas de nivel. Necesitamos saber cómo se obtienen las curvas de nivel. Entonces, esta clase vamos a hacer una clase cortita. Este resumen que hice en la clase anterior no me dio para que yo se lo transmita. Entonces, por eso es que hoy día estamos empezando con el tiempo suficiente y está con ejemplos para que usted esto lo ponga, lo acomode a su criterio. Lo correcto, algunas cosas seguramente va a sacar, algunas cosas que están repetidas, pero ya usted lo va a poder tener, ¿sí? Yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes sea parte de sea parte de su trabajo, de su marco teórico. Entonces, fíjense que la curva de nivel, ¿sí? Es una línea imaginaria, porque, ¿sí? No hay en el terreno. Entonces, está en el plano nomás. ¿Correcto? Es una línea imaginaria. ¿Y cómo se obtiene? Con planos horizontales. Como vemos acá, aquí tenemos un ejemplo que usted tal vez lo puede ver en internet, en Google, entonces, una isla. Y vemos que cómo se generan las curvas de nivel trazando planos paralelos, ¿correcto? Equidistantes verticalmente, ¿correcto? Entre la superficie del primer plano y la siguiente es la misma altura que hay entre esta y el siguiente, el segundo plano y el tercero, ¿correcto? Entonces, es como un profesor, yo vi, hablaba de las curvas de nivel en una clase y se llevó una papa, eh, y un cuchillo, y un cuchillo. Entonces dijo, la manera más sencilla que podemos entender es usando esta papa, ¿correcto? Entonces, y empezó a cortarla primero por la mitad, entonces la parte de la cáscara de la papa, esa es la curva de nivel del plano que yo he definido y cortado, ¿no? Entonces, le hizo otro corte más arribita, ¿correcto? Entonces, fíjense que genero otra curva de nivel y que está a una determinada diferencia de altura y que cada uno de estos planos lo podemos referenciar con un plano, ¿sí? Como hemos estado diciendo, el nivel medio del mar, ¿correcto? O un plano de referencia arbitrario. Entonces, cada una de ellas, cada plano tiene su cota o su altura, como usted quiera llamar. Entonces, los planos además son perfectamente horizontales para que todos los puntos de la curva tengan la misma cota, ¿correcto? Todos los puntos de la curva tengan la misma cota, como lo vemos acá, ¿no? La altura cero pone sí, la parte perimetral, ¿sí? Y después cada 1000 metros hace otra curva de nivel. Entonces todos los puntos tienen la misma altura. A los 2000 metros, esos 2000 metros, ¿de dónde están medidos? Desde un punto, desde aquí, sí, que puso cero, hasta acá hay 2000 metros de altura. ¿Correcto? Y 3000 y 4000. Al lado hay, como vemos, un cero mucho más pequeño, ¿correcto? Llega hasta los 2000 metros, la mitad de altura. Entonces uno ya se da idea clarita,
se entiende perfectamente, se imagina como el terreno natural, ¿correcto? Con tan solo ver el plano. Como vemos acá, un ejemplo ya de una serranía donde se están trazados para ilustrar, ¿no? ¿Correcto? Las curvas de nivel, ¿correcto? Entonces con las curvas de nivel nosotros nos imaginamos, como decíamos, divisorias de agua, como es esta de acá, ¿correcto? La parte más alta de esta serranía. Entonces, ¿por qué? Porque a la derecha y a la izquierda las aguas escurren, el escurrimiento a la derecha, y a partir de esa línea escurren también a la izquierda, o esta otra divisoria de agua. O, ¿sí? La parte más honda donde puede ser un río, correcto, una quebrada, correcto, y todos los ríos del interior siempre nacen la mayoría que son, nacen en los cerros, ¿sí? En la serranía, correcto. Hay también, hay ríos como el Río Grande. El Río Grande nace en un vallecito, en Azurduy. Hay una población Azurduy, igual a Padilla, el mismo nombre de la heroína que tenemos en nuestra historia, ¿correcto? Yo fui por casualidad ya a hacer un trabajo y me sorprendí cuando me contaron ahí y lo vi y lo caminé, donde nacía el Río Grande, ¿m? Allá en Sucre, ¿ya? Entonces, y es un valle, ahí siembran ajo, durazno y manzana. ¿M? Yo ahí los muchachos jugando fulbito, como jugando con una pelotita con las manzanas, y decía, allá uno la compra cara, y aquí este, ahí nacen y eso venden, ¿correcto? Ahí cultivan. Y ahí nace el Río Grande. Y lo sorprendente, que hay una parte húmeda, ahí nace, después se pierde y más abajo otra vez aparece. Entonces, hay corrientes subterráneas que es cuando vemos en la serranía, acá tenemos varios compañeros, muchos compañeros, yo diría que, que sus familiares y sí son del interior, o él mismo, ¿correcto? Y, y eso él lo comprende porque lo ve en su tierra. Yo cuando estudiaba en La Paz, entonces, para ir a Obraje, bueno, ahora ya hay otros caminos, pero de las serranías, una corriente un chorros de agua, que todos los días y las 24 horas del día sale agua, ¿no? No sé si seguirán esos lugares, pues hace años que yo no voy, pero entonces de ahí se generan estas corrientes que vemos en la serranía. Entonces, los que no conocen, que no nos sorprenda de que de allá baja por gravedad el agua. Entonces, los planos son equidistantes, ¿correcto? Los planos horizontales. Y, por supuesto, esas curvas se proyectan en un plano, ¿correcto? Se proyectan en un plano. Otra cosita que podemos hablar de las curvas de nivel, por supuesto, tienen una normativa que hacen que tengan sus propias características, ¿ya? Eh, la distancia horizontal entre curvas, ¿ya? La genera, por supuesto, la cota. Eh, ¿Y qué podemos decir? Las curvas no se intersectan, ya son las curvas de nivel,
es única. ¿Por qué? Porque si nosotros intersectamos una curva, podemos cometer ese error. Ese punto de intersección tendría dos cotas, el mismo punto, sobre el terreno natural, ¿correcto? Eh, entonces, y eso no es posible, ¿no es verdad? Desde el punto de referencia, que es un plano, a un punto yo solamente voy a tener una sola cota. Entonces es imposible que nosotros presentemos un plano con alguna curva intersectada, ¿correcto? Y normalmente son circulares cuando en el plano entra y parecerían abiertas, ya eso es por amplitud del plano, ¿correcto? Por limitación del plano. Pero en el sector que no está en el plano, por supuesto que esa curva se cierra. ¿Y cuál es la principal característica? Fíjense que hay las curvas principal, ¿ah? Las curvas principales son las que se marcan con más fuerza, ¿sí? ¿Correcto? Se marcan que sean más visibles y normalmente tiene cota redonda, no con fracción, ¿correcto? Eh, tenemos las curvas intermedias, por supuesto, estas acá, sí, curvas intermedias que están entre dos curvas principales. E incluso las curvas auxiliares cuando nosotros queremos dar el dato de algo muy importante, ¿correcto? Entonces, son esos tres tipos de forma de trazar la curva. Eh, hay, hay planos donde vemos curvas casi rectas y paralelas. Entonces, de acuerdo a la interpretación, como tenemos este ejemplo acá, ¿sí? Acá nosotros tenemos, de acuerdo a la figura, ¿sí? Una pendiente de esta serranía casi uniforme, diría, ¿correcto? Entonces las curvas van a ser paralelas, curvas paralelas, ¿correcto? Entonces es cuestión de interpretar adecuadamente lo que significa, lo que nos muestra, ¿correcto? Cualquier pregunta, usted hable, por favor, que como puede ser para aclarar o puede ser para complementar, ¿correcto? Acá tenemos las cotas redondas, ya lo mencionamos, son las principales, ¿correcto? Y todo es generado con el levantamiento que se hace, ¿ya? Cuando tenemos nosotros un plano con curvas, una zona con curvas de nivel, nosotros podemos, uno de los del provecho que podemos tener con ese plano acotado con curva de nivel es que podemos trazar perfiles, como en nuestro ejemplo que hemos estado haciendo, ¿sí? Perfiles de cualquier trazado que necesitamos. Por ejemplo, aquí se ha hecho un corte, este es el punto 1, ¿correcto? Y en el perfil está aquí el punto 1. Este es el punto 2, en el perfil aquí está el punto 2, ¿correcto? Puede estar marcado ahí. El punto 3, estacas principales que se han hecho en el trazado de ese corte. Estaca 4, ¿correcto? Y así, estaca 5, estaca 6, ¿correcto? Y la estaca 7 acá, ¿correcto? Entonces, fíjense, con tan solo la curva de nivel nosotros podemos trazar un perfil longitudinal,
con sus cotas que están representadas en las curvas de nivel. Y uno de los métodos, yo diría, siempre se tiene que cuadricular el terreno. ¿Para qué? Aquí, si esta es una cuadrícula de una área, en cada vértice tenemos una estaca, donde en este ejemplo, ¿sí?, la distancia horizontal es equidistante y la distancia vertical es otra distancia, pero también se repite, ¿sí? Entonces se repite la vertical, la distancia entre estaca y estaca verticalmente, ¿sí? O en una dirección norte, ¿sí? Este, ¿correcto? Correcto, ya eso es cuestión del manejo del equipo. Pero en cada vértice nosotros hemos colocado, medimos distancia, ¿correcto? Y colocamos estaca. Distancia y estaca. También lo podemos definir esto, ¿sí? Y ustedes lo van a recalcar con el ayudante, teniendo la dirección, ¿correcto? Y con la ayuda del GPS, nosotros tenemos las coordenadas XY de la referencia. En este caso, nuestro eje de referencia podría ser esto, ¿correcto? Del punto a otro punto, en este caso hasta acá, ¿correcto? Que se le puede poner otro nombre, ¿sí? Entonces, y cada separación colocamos estaca, cuadriculamos el terreno. Y luego medimos, leemos, determinamos la cota de cada vértice, ¿correcto? Nosotros sabemos que hoy en día hay equipos que esto que estamos analizando, ¿eh? se, se lo ubica, se hace una lluvia de puntos, ¿correcto? Y registra exactamente toda la cota de cada uno de los puntos leídos, ¿correcto? O fotografiado y ahí lo selecciona, ¿correcto? Entonces, y se determina. Ahora, acá fíjense que los vértices, por supuesto que no van a ser necesariamente cotas enteras, es lo más normal. Entonces, pero las curvas de nivel hemos dicho que las principales tienen cotas enteras, ¿correcto? Entonces, aquí no están marcadas, ¿sí? Aquí fíjense, recién está el 730, el 720, 725, ¿correcto? 700, correcto, 40. Entonces, eh, lo que se hace, la interpolación, de tal manera que pueda ir obteniendo los puntos con cotas redondas, ¿correcto? Todos estos puntos de acá, por decir este ejemplo, esta curva, ¿correcto? Es 720, pero no es que se haya obtenido en el terreno directo. Se lo puede, pero es muy trabajoso, ¿correcto? Entonces se lee y se interpola y ahí se ubica el de 720. Igual con la misma interpolación el de 725, ¿correcto? Pero los datos que se tienen en el terreno son los datos de los vértices, donde están las estacas. Por supuesto, decíamos que ya hay programas, ustedes tienen, hay en civil, en la sala, ¿sí? De que tienen acceso, ¿correcto? Ustedes pueden hacer uso, ¿correcto? Donde ya me generan las curvas, ¿correcto? No sé si alguna pregunta. Y ¿qué método usamos para leer? El método de radiación, que ustedes lo han visto ya en Topo 1, incluso, ¿correcto?
nos estacionamos y leemos en las diferentes estacas. Todas las estacas que veo bien y que puedo tomar nota con bastante seguridad, ¿sí? Acá está el punto de referencia, ¿sí? O el BM para determinar la altura del instrumento. El método no, ¿sí? Fíjense que es el que hemos estado practicando. De acá leo y obtengo las cotas de la mayor cantidad de puntos, ¿correcto? Estaciono, determino altura de instrumento con un punto de referencia y si no hay un punto dado por el Instituto Geográfico Militar, entonces con un GPS, con la precisión que me permite el trabajo, correcto, determino las coordenadas y la cota de ese punto de referencia y en base a eso asignamos, de acuerdo a la lectura, las cotas de las diferentes estacas. Correcto, entonces fíjense que cada sección tiene esta es la sección A, de la estaca 1 hasta la estaca 8, la sección B, la sección C, ¿correcto? Y, y así desde la estaca 1 hasta la 8, F, G, ¿correcto? Fíjense que aquí nos muestra, sí, de que nos habla de dos estaciones, de dos posiciones del instrumento, ¿correcto? Eso no quiere decir que esto lo dejamos sin leer, ¿ya? Bueno, sigamos interpretando el gráfico, porque cada gráfico que ustedes coloquen en cualquiera de sus trabajos, por supuesto que tienen que decir para qué lo ponen, porque qué me está mostrando, ¿correcto? Sobre todo en su exposición de su investigación, muestran una imagen, ¿correcto? Tienen que decirlo, qué es lo principal, no es que van a decir toda la imagen, sino de esa imagen, qué es lo que usted quiere mostrar, ¿correcto? Resaltar, así como acá, ¿correcto? Entonces aquí el nivel del ingeniero se trasladó acá, este es otro punto equidistante, ¿de qué? De la mayor cantidad de puntos que pueda haber. Entonces, lo primero, estaciono y esta cota que ya la tenía, la leo de nuevo y tengo altura del instrumento, ¿correcto? Que la estaca A4 me sirve como punto de cambio, ¿correcto? Y sigo leyendo la mayor cantidad de estacas, ¿correcto? Entonces ya ahí evalúo, veo qué me falta, entonces aquí seguramente me voy por algo no pude leer esto con esas dos estaciones. Entonces busco un lugar donde, donde pueda leer, ¿sí? Seguramente acá, no sé, el terreno es el que manda y puedo seguir leyendo, ¿sí? Los puntos, las estacas que no fueron registradas. Y así me sigo, acá fíjense que hay varias estacas que no fueron leídas, porque no se la divisa desde este punto, ¿correcto? Hay algo que impide. Entonces, estación 3 y sigo leyendo, ¿correcto? Me vengo acá y leo, ¿correcto? Lo que falta, ya tengo hartos puntos anteriormente nivelados para hacer como punto de cambio y calcular cada vez la altura del instrumento. Acá está en planta, ¿correcto? Otro ejemplo, ¿sí? Del método de radiación. Cualquier pregunta no está muy visible, pero sí se entiende, ¿correcto? ¿Qué fue lo que se hizo para obtener las diferentes curvas de nivel que aquí también ya están representadas, ¿correcto?
Y no solamente pares, como hemos estado haciendo, ¿no es verdad? Aquí tenemos lo que hemos estado practicando, ¿correcto? En las sesiones transversales de un trazado, ¿ya? Eh, y como vemos acá en este gráfico, ¿sí? En este ejemplo, cada sección yo le puedo asignar una nomenclatura o directamente la progresiva para no tener mucho nombre, ¿sí? La progresiva de la sección, mirando el camino en el sentido de avance, de avance del camino. Acá está clarito que las secciones están cada 25 metros, ¿sí? Acá, acá ya hemos aclarado, sí, que las secciones transversales, ¿correcto? No necesariamente tienen que estar equidistantes. Si hay un punto donde necesito colocar una sección transversal intermedia, se lo tiene que hacer, ¿correcto? Igual acá, ya hemos visto que usamos el mismo método de radiación porque nos estacionamos, por decir aquí, ¿sí? Entre la sección 100 y la 125 y podemos leer a todas las lecturas en cada sección que sea posible. Si puedo leer a la 75, a la sección 75 puedo leer puntos sobre la sección 100, sobre la sección 125. Y si no leo todos los datos, pues me traslado, ¿correcto? Como hemos estado haciendo en nuestro ejemplo. De un lado al otro vamos moviendo nuestro nivel del ingeniero y colocamos, leemos, nivelamos cada una de las secciones. ¿Correcto? Está por Ingeniero, demás. me Diga, interrumpa. Mil diga. disculpas. Un compañero me habló, dijo si lo puede aceptar, lo voto en internet. Ya, sí, enseguida. Ya, gracias. Creo que ya ha podido. Ya le di a admitir. Gracias, ingeniero, va a disculpar. No, tranquila. ¿Correcto? Entonces, eh, eso nos muestra las imágenes, ¿correcto? Y hablamos de uno de las interpolaciones, método, sí, geométrico. También hay el método, o sea, cuando uno conoce el terreno, puede hacerlo hasta, sí, hasta por apreciación. La dibujada de las curvas de nivel, ¿correcto? Teniendo los datos de las estacas, ¿correcto? Entonces uno sabe cómo es el terreno, ha estado ahí varios días, entonces lo conoce y ya cuando está haciendo, por decir, la primera manual de las curvas de nivel, ¿correcto? Lo puede hacer por apreciación, ¿correcto? Porque uno lo conoce. O si quiere un poco más de precisión, hace este método, que es lo que así están programados los diferentes programas que se tienen de topografía, tomando en cuenta este procedimiento geométrico. Por decir aquí, entre la estaca A y la cota de la estaca A tiene 99.20 metros y la estaca B tiene 98.10, ¿correcto? Entonces son valores con fracción. Y la separación entre estacas es 5 metros, ¿correcto? Entonces yo necesito colocar
la posición de la curva de nivel que tenga 99 metros, ¿correcto? Entonces hacemos una relación de triángulo, ¿correcto? Para ubicar 99. Entonces, la diferencia de altura entre el punto de cota conocida y el que quiero ubicar, interpolar, es 0,20 metros para que sea 99 redondo, ¿correcto? Entonces, lo que conozco o voy a forzar es la diferencia de altura entre esta estaca conocida, la A, y la que quiero ubicar, ¿correcto? Entonces, lo que necesito es a qué distancia de A se encuentra la, 99 metros de cota. Entonces hago la relación de triángulo, que es lo que está expresado acá, ¿ya? 5 metros, la base del triángulo es a su altura, a 1.10. 5 es a 1.10. Igual, ¿correcto? X es a 0.20. Entonces, de esa igualdad, de la relación de triángulo, es que nace, obtengo, ¿correcto? La distancia horizontal a que se encuentra la curva de 99 metros, cuya cota es 99. Lo mismo hago, sí, cuando quiera ubicar la de 98, ¿correcto? Será por aquí, entonces hago la misma relación de triángulo, ¿correcto? Eso la mayoría lo conoce, lo sabe hacer, pero para que no haya duda, este gráfico está en el texto, ¿correcto? Por eso lo puse para que no todo lo tengan, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esto? No sé. Bueno, la forma de interpolar. Y esto por supuesto, el programa tiene esa estructura de que hace interpolaciones entre dos curvas, este, ¿sí? Entre dos estacas conocidas, y determina las curvas con cotas redondas. ¿Correcto? Eso es lo que se procesa. Eh, ya hablamos de que con una curva yo puedo obtener el perfil longitudinal, ¿ya? También las curvas se le denomina en otros países, ¿sí? No le llaman curva de nivel, sino las curvas isolpetas, ¿ya? Por si ustedes las curvas isolpetas, ¿y qué es eso? No, son las mismas curvas de nivel, ¿correcto? Y aquí está la definición, que ya lo hemos estado analizando y lo hemos dicho, son líneas, son curvas imaginarias, ¿correcto? Que tienen la misma cota, ¿correcto? Una en punto de la superficie del terreno que tiene a la misma altura respecto a quién, a un plano de referencia, ¿correcto? Y como lo mencionamos, nos permite, donde querramos, aquí hay un corte desde A a B, la ubicación de ese corte, y con los datos de las curvas, ¿sí? Tenemos, fíjese, el punto que intersecta mi corte con la curva, ¿sí? De 20 metros. Tenemos ahí, 20 metros. Aquí está fuera de, ¿sí? Por eso es que aquí puede estar más arribita el punto de intersección de la curva de 10 metros, ¿correcto? Aquí. Esta otra, ¿sí? En la intersección del corte, la línea de corte, con la curva de nivel de 30 metros de cota. ¿Ah?
ahí, 30 metros, ¿correcto? Aquí este punto y este tiene la misma cota, la misma curva, intersecta el corte, entonces, por ese. Entonces, no es más que utilizar las curvas de nivel para hacer cualquier perfil que necesite, ¿correcto? Se puede hacer uno o más perfiles sobre un trazado. Si, por ejemplo, estoy haciendo para un camino, ¿correcto? Un camino, inicialmente se nivela, ¿correcto? 50 metros desde el eje, 25 a un lado y 25 al otro, sobre todo si es una carretera principal, como por decir, de aquí a Puerto, ¿correcto? Es internacional esa carretera, o de aquí a Trinidad, si estamos aquí dentro del territorio, ¿correcto? Entonces, pero son principales, ¿por qué? Porque, correcto, es la unión de dos departamentos donde se es utilizada por camiones, sí, por tráiler, correcto, camiones de alto tonelaje, correcto. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, qué es lo que se va a trasladar, que su vida útil, correcto. Entonces, la nivelación tiene que ser en una franja de 50 metros mínimo. Normalmente se amplía esos 50 metros, ¿por qué? Porque cuando se está construyendo, se hacen accesos, se hacen trazados complementarios para que el usuario se traslade por los desvíos y no perjudique el trabajo que se está haciendo, ¿sí? En la conformación de plataforma, nivelación, ¿correcto? Eh, compactación, todos los ítems que tiene un camino, ¿correcto? Entonces, y eso normalmente está fuera de la franja, ¿no? Puede estar, pero cuando está muy cerca, siempre hay el peligro de accidentes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque incluso se descuida un poquito el rociado de un desvío y causa polvo, y suspende el polvo, y al suspender el polvo, ese polvo afecta a los trabajadores, al maquinista, al topógrafo, ¿ah? Entonces, el desvío debe estar fuera de la franja de derecha vía que se llama, ¿correcto? De derecha vía. ¿Para qué? Para que no retrase el trabajo diario, ¿correcto? Entonces, cuando está muy próximo, afecta todo y el usuario está con alto riesgo de cualquier accidente, ¿correcto? Porque usted lo conocen, los equipos, equipo pesado que se utiliza en la conformación de un proyecto caminero, por decir, ¿sí? O nivelación de cualquier terreno. El equipo pesado normalmente el operador está ahí con un sonido bastante alto, por eso es que usa, ¿sí? Para que le proteja los oídos, ¿correcto? Usa gafas, porque está ahí donde el sonido es alto y los espejos que tiene son insuficientes como cuando usted maneja un auto, por decir, ve a la derecha, a la izquierda, ve atrás, correcto, ve el retrovisor ahí en la cabina. Todo eso espejos usted lo usa, entonces
va mirando adelante y mirando atrás. Pero en equipo pesado eso es reducido. Eso tiene esa deficiencia. ¿Por qué? Porque el operador no va a estar mirando quién es el que viene atrás. Se supone que está libre. ¿Ah? Recién cuando él se va a mover para atrás es que él mira los espejos que pueda tener y esos espejos no son suficientes. Entonces, por eso, de eso estamos hablando del peligro que se somete cuando los desvíos no están muy cerca del lugar de trabajo. Y por eso, para trazar los desvíos por el lugar más apropiado, es que necesitamos conocer, ¿correcto? Con curva de nivel, toda la franja del camino, ¿correcto? Toda la franja del camino más las ampliaciones. Y sobre todo, también se nivela con anticipación el acceso a los lugares donde se va a extraer material, los bancos de préstamo. Entonces, fíjense, la aplicación de las curvas de nivel es para todo tipo de proyectos, para todo tipo de proyectos. ¿Ya? Por eso es que debemos conocerla, interpretarla y sobre todo nosotros en este nivel también saber qué es lo que se hace, cómo se hace el levantamiento. Ya acá hay otro ejemplo donde nos reitera, ¿sí? Donde nos reitera las características de las curvas de nivel, la proyección que se hace con los diferentes planos, ¿correcto? Que los planos son equidistantes, ¿ya? Y generan las curvas de nivel. Y cuando yo no tengo una visión, no conozco el terreno natural y solamente estoy con los planos, es ahí donde nosotros tenemos que conocer, ¿correcto? Correcto, esto. Fíjense aquí las curvas de nivel que están más juntas, están una al ladito de la otra, no es que se intersecten. Entonces, tenemos que saber que ahí hay una ladera con pendiente en algunos puntos hasta vertical. Cuando es casi vertical, es que ahí se juntan las curvas de nivel, pero no se intersectan. ¿Correcto? Porque siempre va a haber una pequeña pendiente, o alta pendiente, pero muy, con poca diferencia de valor, ¿correcto? Entonces, debemos interpretar, cuando yo tengo así curvas de nivel bastantes juntas, qué tipo de terreno natural tengo. Fíjense acá, ¿sí? Las curvas de nivel se separan. ¿Por qué? Porque acá es por donde circula el río, ¿correcto? Se separan. ¿Está bien? Esta otra barranca hasta acá. Y allá arriba, fíjense, es casi una meseta. Entonces hay una curva de nivel, aquí sube un poquito, y acá es correcto hasta donde está nuestro plano. Entonces, por eso este ejemplo es bastante ilustrativo, porque me enseña a interpretar adecuadamente las curvas de nivel, ¿correcto? Que son curvas imaginarias, que no, imaginarias decimos por lo que no están en el terreno, pues no, pero están en el plano. ¿Ok? Entonces, pero que me llegan a mostrar realmente cómo es el terreno natural. ¿Ah? Acá tenemos la escala vertical, ¿sí? Debo marcar siempre las escalas en que hago mi plano, ¿correcto? Cualquier pregunta, insisto, usted hable.
o complemente, ¿correcto? Yo le decía algunas cosas, he puesto recalcar o he repetido para que usted lo haga propio el trabajo de las curvas de nivel, ¿sí? Esto es lo que hemos hablado ahorita con nuestro ejemplo, ¿sí? Nunca se cortan. Cuando se aproximan ya sabemos qué tipo de terreno es, ¿correcto? Cuando se separan, todo eso depende de la pendiente del terreno, ¿correcto? Después se les llama, como hemos dicho, las curvas principales o curvas maestras. Entre dos maestras siempre hay curvas de nivel intermedias y se las diferencia su trazado. Aparte que se le pone su valor, ¿correcto? Y donde haga falta curvas suplementarias que pueden ser más suaves, un trazado más, ¿sí? Más delgado, ¿sí? O incluso cementado en algunos, ¿correcto? Entonces, se la diferencia, ¿correcto? Acá hay un ejemplo que les quise mostrar, donde tenemos las diferentes curvas, ¿correcto? Fíjense que es un plano donde mientras más detalles tenga, ese plano es más importante. Mientras más detalles tenga, aparte de las curvas de nivel, ¿sí? Acá fíjense que está marcado la carretera, está marcada una vía férrea, ¿correcto? Acá vía férrea, ¿sí? La carretera, las poblaciones que se tienen a la orilla de la carretera, ¿correcto? Las comunidades, ¿correcto? Hay un río que va orillando, la carretera va orillando paralelo al río, ¿correcto? Las diferentes viviendas, las diferentes estancias o chacra, lo que se le llame, pues, ¿no? Granja, chaco, lo que se le llame, ¿no? Y lo que tiene de nombre cada zona. Usted sabe que todo el país está seccionado en departamentos, en provincias, en cantones, y cada cantón tiene su propio nombre. La provincia está subdividida en cantones. Por ejemplo, yo nací en un cantón de la provincia Mojo, del Beni. Ahí me crié. Ahí iba a mis vacaciones a trabajar con mi padre, con mis padres. Desde el primer día de vacación era como un empleado más de mis padres. Y gracias a eso, que en joven yo decía, muchas veces me protestaba, pues, ¿no? Pero ellos sabían por qué lo hacían. Y así uno se acostumbra a hacer siempre, a buscarle a la vida, a buscar tipo de trabajo y cualquier trabajo que le produzca, correcto, que gane sus pesos para mantenerse y mantener a la familia, lo tiene que hacer. Mientras uno pueda, yo soy de esa idea. Si por decir, a mí, ya yo tengo los años de servicio, que exige la ley para jubilarse, los años de servicio mínimo, tengo la edad también que exige la ley.
Entonces, si a mí me jubilan, no es que me voy a echar al muere. Si me dicen ya está bien, profesor Zavala, ingeniero Zavala, vas a recibir su jubilación, le agradecemos por su servicio. Así de frío es cuando se acaba. Pero uno tiene que prepararse y aceptar. ¿Por qué? Porque esas son las reglas. No aferrarse o tratar de seguir incluso en condiciones adversas donde ya uno no está bien ni mentalmente ni físicamente, ¿no? Pero si uno es jubilado y tiene fuerza, pues, entonces uno tiene que buscar qué hacer, pues. Aunque sea vender mocochinchi en la esquina, ¿ah? Mucha gente vive y se mantiene vendiendo mocochinchi, o agarrando un auto, paveando, o agarrando un camioncito, o trabajando en una construcción de auxiliar, qué sé yo, lo que sea, por la edad pues ya no le dan a uno trabajos como por más que sepa hacerlo, pues no. Entonces, y son ustedes que tienen que estudiar jóvenes para que la mayor cantidad de años de vida preste servicio a esta nación, cambiando, sí, el destino de la nación. Siempre les digo eso, ¿por qué? Porque usted y yo estamos cansados de la corrupción, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que formarse bien para no cometer los mismos errores. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita la gente no puede viajar, ahí en el puerto del Paila está bloqueado. Eso es lo que dijeron en el comunicado. ¿Ah? Y cualquier cantidad de gente ahí viendo el día a cuadritos, de muchos no llevan dinero para comprar ahí ni su alimento. ¿Ah? Y sin embargo está bloqueado el puente. ¿Por quién? Por gente que exige, que pide, que ya tantos años, que vive en una localidad como cualquiera de estas, digamos. Este de aquí, por decir, hace, hace más de 30 años que vive ahí y no tiene título. Y no porque él no lo gestione, sino porque las autoridades no velan y que eso se normalice. ¿Ah? Este señor que vive aquí, por decir, hace 30 años que vive ahí y no tiene título del terreno que él usa. Por eso estamos bloqueando. ¿Usted cree que eso es estar en un lugar, en un puesto y cumplir con lo que se le encomienda? No, que está ahí, que no hace, no le estoy hablando solamente de este gobierno, siempre la aclaro. Porque si hace 30 años quiere decir que desde antes del MAS ya este señor vivía ahí y no se le otorgó título. Ha pasado varios años, más de una década del MAS y tampoco se le da título. ¿Por qué? Porque son gente política y no preparada técnicamente para ejercer el puesto que tiene, ¿ah? Que le dieron por ser político del partido que le pagamos nosotros, eso es lo más triste. Nosotros lo elegimos y le pagamos y no cumplen, se dedican a otra cosa. Eso es lo más triste. ¿Ah? Entonces, al mismo ¿cómo se llama? El alcalde, Johnny, ya creo va a ser 8 meses que está, creo. Y él dijo, al otro día que yo sea alcalde, le decía, ¿no? El BTR lo voy a solucionar, anulándolo, mejorándolo, que funcione. Imagínense en una apretadera ahí en el primer anillo que todo el mundo le huye. ¿Por qué?
por nada más que esa vía que han hecho y que no está funcionando. ¿Ah? Entonces, por eso, compañero, usted estudie, ¿ya? No sé si alguna, fíjese que acá yo le decía, mientras más detalle tenga de lo que realmente hay en el plano, ese plano es más importante. ¿Correcto? Fíjense la cantidad de poblaciones que hay, ¿correcto? En esta zona, en toda la zona. Y están las curvas de nivel. ¿Ah? 450 metros tiene esta curva. ¿Correcto? Y acá hay otro cerro. ¿Correcto? Alguna. Y aquí usted puede, sí, usted por decir quiere unir qué sé yo. ¿Correcto? Aquí en medio no hay. ¿Correcto? Quiere unir esta población, esta provincia con la que hay acá, o este cantón, ¿sí? Entonces empieza a buscar el trazado preliminar, haciendo perfiles, ¿correcto? Tal vez tenga que irse por acá, orideando, ¿correcto? Dando un poco de vuelta para no subir en la parte alta, ni bajar muy abajo en las partes más bajas. ¿Correcto? Entonces le sacamos provecho. La tecnología, ¿sí? Nos ha ayudado y nos favorece hoy en día porque nos muestra en 3D el proceso de nuestros datos que le metemos ahí, ¿correcto? Y nos da como esta imagen bastante ilustrativa, ¿correcto? De esta zona montañosa y bastante irregular, fíjense, cañones, pic, ¿sí? Cañones, incluso hay como un río, ¿correcto? Entonces, y eso es lo que tiene ahora los programas, ¿correcto? Donde el trabajo que antes duraba mucho tiempo, ahora ya se hace más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque los equipos que tenemos, son de alta calidad, alto nivel. Entonces, ¿por qué? Porque tienen más precisión, graban automáticamente los datos marcados, ¿correcto? Entonces, enfocamos nomás, incluso cuando los accesos son inaccesibles o difíciles, entonces se enfoca. ¿Por qué? Porque longitudinalmente tienen alto alcance los equipos y se enfoca, ¿sí? Correcto, por decir, nosotros nos estacionamos aquí en la parte de abajo y podemos enfocar a los diferentes puntos y él graba longitudes, correcto, y la altura, correcto. Entonces, esa ventaja. Entonces, ¿usted qué reto tiene que tener, compañero? Como una necesidad. Cualquier programa que usted pueda tener acceso, conózcalo. No le digo que se convierta en experto, sí, pero conózcalo. Vea cómo se meten los datos, cómo se lo corre, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque es una, es una herramienta que debemos usarlo. Otro reto que usted tiene que tener, compañero, y que la mayoría, incluso ahora, no, no le da la importancia porque no miramos adelante. Ese es nuestro problema. No miramos adelante. Usted ahorita, por decir, está en el segundo año. ¿Qué me dicen? Bueno,
el segundo año, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces Sí. la mayoría está en el segundo año seguramente en la carrera, ¿ya? Entonces usted tiene tiempo de estudiar inglés. Los que no saben inglés, hay varios que saben, la mayoría. Si no diría la mayoría no sabemos, como yo. ¿Ah? Entonces, pero usted está formando, si usted no sabe dónde va a ir a trabajar, ¿m? De repente usted se va a un país donde incluso para el trabajo, para la investigación en las diferentes áreas de la formación, ¿correcto? Se topa con libros buenos, pero están en inglés. ¿M? Ya saliendo, haya trabajo en una petrolera, donde los dueños son americanos, son ingleses, son alemanes y los de allá hablan 2 o 3 idiomas. Yo tenía a mi jefe ahí en la Comunidad Europea, 5 idiomas hablaba el gringo. Gringo yo le digo porque era italiano. De un idioma al otro se pasaba y seguía conversando. ¿Ah? Y ese profesional, ¿qué iba a pensar? Que iba a venir a Bolivia, por decir. ¿Ah? Así, compañero. Como en la primera entrevista que yo tuve con él me hablaba en castellano, pero en castellano medio italiano, todo cruzado. Y me daba las primeras instrucciones. Y me decía, entendí, eh, si comprendía bien lo que me estaba diciendo, yo le decía que sí, aunque no le había entendido nada. ¿Por qué? Porque estaba, mi primer entrevista ya como profesional de apoyo al programa de la Comunidad Europea. Entonces, tuve que aprender a entenderle su castellano medio italiano que hablaba, o medio, sí, más italiano que castellano, correcto. Entonces, y para todos, estudio inglés, ahí en la misma universidad, barato, hay la escuela de idiomas, es una empresa, no sé si irá a seguir, yo creo que va a seguir, porque sale, ayuda, mejor dicho, ¿no? A tener un a que aprendan inglés, ¿m? Los estudiantes. No es gratis, pero es barato, comparado con los institutos que hay afuera, ¿correcto? Y no quieren ni estar eso, y hay esos programas en internet que no son gratis también la mayoría, pero también enseñan. La cuestión es que usted tiene que aprender inglés, por decir algo. Si no quiere inglés, otro idioma, ¿correcto? Porque usted no sabe dónde va a ir a trabajar, con quiénes van a ser los de su equipo de trabajo. Ahora ya no se trabaja solo. Usted trabaja con el ingeniero eléctrico, ¿correcto? Con el ingeniero ambientalista, ¿ah? Y puede ser gente que habla otro idioma, ¿correcto? Entonces, no cometa el error que yo cometí. Desde el colegio, mi profesor de inglés era un hermano de la Salle, pero le gustaba salir y le gustaba las movilidades, tenía su cacharringa y le gustaba salir hacia el campo. Y yo, jovencito, pues, yo le decía, lo acompaño. Y por supuesto, él, por su seguridad, siempre que yo quería me llevaba.
íbamos y viajábamos y como era mi profesor de inglés, nunca me aplazó, aunque no sabía más que saludar yo. El que me ponía 4 ya yo quedaba feliz, 4/7. Error. Les cuento eso porque usted no cometa ningún error. Igual otra imagen donde usted puede mejorarla, cambiarla, ¿correcto? Donde tenemos áreas urbanas, ¿correcto? Y sobre todo, fíjense la cantidad de detalles. Incluso los embalses que hay de agua, ¿correcto? Las carreteras, las poblaciones, ¿correcto? Carreteras, el área forestal, ¿correcto? Entonces, cualquier otra mejora de camino que queramos hacer o sistema de drenaje o bajar el agua de allá, que no venga por gravedad, o mejor dicho, que no venga al aire libre, sino por cañería, una planta de tratamiento. Ya tenemos toda la información, ¿correcto? Entonces, las pendientes que nos muestran las curvas de niveles importantes, y no nos vamos a quedar en eso, pues nomás, ¿no? ¿Correcto? Nosotros podemos tener un banco de préstamos, ¿correcto? Un cerro que tiene bastante piedra que resiste como para la capa de rodadura, ¿correcto? Entonces hay que calcular la cantidad de material que hay ahí, ¿correcto? Y las curvas de nivel me muestran con precisión el tipo de terreno que tenemos, ¿correcto? La forma del terreno, como hemos visto en las imágenes. Y aquí, por ejemplo, es un diagrama, es un resumen de lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando la pendiente es suave, las curvas son equidistantes y separaditas. Cuando la pendiente es bastante, sí, alta, ¿sí? ¿Correcto? Entonces las curvas se juntan. Cuando es fuerte la pendiente, ¿correcto? Cuando hay diferencia de pendiente, ¿sí? Viene, sí, una ladera, después cambia, diferencia, nos muestra las curvas de nivel ahí en ese sector se juntan. Cuando hay una hondonada, ¿correcto? Entonces es como una V invertida, una V de vaca invertida, ¿correcto? En el fondo hay un valle, ¿correcto? Hay, como hemos visto en la imagen, hay cañones, ¿correcto? Entonces ahí, y las laderas son bastante altas, entonces nos muestra curvas de nivel. Si son paralelas, quiere decir que casi uniformes, pero fuerte los taludes. Entonces son juntas. Y los diferentes tipos de cerro, ¿sí? Entonces el análisis de las curvas de nivel nos permite conocer bien el terreno, ¿correcto? Y, y así con un plano, conocemos como si hayamos estado allá. Como me ocurrió cuando fui a una inspección con un colega y él me dice, más allá íbamos sobre caminos de herradura, ¿no? Si ya vamos a llegar a un alambrado y los dos nunca habíamos ido, ¿ah? O más allá hay una corriente de agua,
correcto. O sea, y yo decía, ¿y este cuándo vendría acá si, no, si nunca ha venido? Correcto, y él se había estado basando en un trabajo fotogramétrico que había en la comunidad europea. ¿Ah? Entonces él lo había estudiado las imágenes, entonces en eso ya se basaba para darse cuenta de qué era lo que íbamos a encontrar en nuestro recorrido, en nuestra inspección. ¿Correcto? Acá tenemos otra imagen muy hermosa, donde con la curva de nivel nosotros podemos darnos cuenta perfectamente cómo es el terreno. ¿Correcto? ¿Ah? Si es con pendiente bastante fuerte, como incluso como este joven que está practicando su deporte favorito, el alpinismo. ¿Ah? Otra imagen que me muestra, ¿no es verdad? El cambio de pendiente, ¿correcto? El cambio de pendiente, ¿correcto? Entonces, se identifica exactamente cómo está el terreno. Como me muestro en el plano grande, ¿sí? Cualquier obra que se quiera hacer de encauzamiento, camino, tenemos los datos suficientes como para, si tenemos esta área representada con curvas de nivel, incluso para la reforestación, ¿ah? Para que no se deslice, ¿ah? Entonces, se tiene que hacer obras complementarias para que no haya deslizamiento. ¿Ah? Esto en Estados Unidos seguramente es esto, en el cañón, no sé. Y es un cañón bastante, y allá un puente como casi artesanal para pasar de un lado al otro. ¿Mm? Entonces, todo eso nos permite hacer la información previa que tengamos, ¿correcto? Entonces, incluso, incluso ya cuando hacemos la impresión, fíjense, esto acá, ¿correcto? Tiene otro color. Y es porque hasta ahí llega el agua cuando viene. Ah, fíjese, deja las señas, las inundaciones, las avenidas, deja la información, ¿correcto? Hay bastante muestras como para que sepamos de que nuestras curvas de nivel nos muestran el tipo de serranía que tenemos, ¿correcto? Acá una cordillera. Ah, los que conocen San José, algo parecido a esto se tiene sobre la carretera a Puerto, ¿no? Donde años, miles de años atrás, esto se deslizó por movimiento, qué sé yo. Los geólogos, esa es su, su especialidad, ¿sí? De determinar cuándo se produjo esto. Antes todo era acá a este nivel, pero por cualquier temblor, sismo, qué sé yo, esto se deslizó, fíjense. ¿Ah? Y la gente vive en la falda. Entonces, no sé si han visto el volcán que hay en esa isla en España. ¿Ah? Ya han evacuado cualquier cantidad de personas porque no deja
botar lava. Todo lo está destruyendo, lo que estaba ahí en la falda. Un embalse con seguridad que es el abastecimiento de algunas poblaciones. Y ya sabemos que la batimetría me permite mantener esto en buenas condiciones, ¿correcto? El fondo, de tal manera que no lo destruyamos, pues, ¿no? No como han hecho en La Paz. ¿Qué es lo que han hecho en La Paz? Han dado concesión a empresas chinas, donde todo lo que había ahí en el mismo Illimani, pero eso no dicen nada. ¿Ah? Están destruyendo todo lo que, las fuentes de agua. Por eso que en La Paz es poco el agua, hay que administrarla bien. Hay bastantes programas que se los debe utilizar, ¿correcto? Se los debe utilizar. Uno de ellos que usted conozca es bueno, ¿está bien? El AutoCAD usted puede descargar y ahí le genera las curvas de nivel. O cualquier levantamiento que se hace. Entonces obtiene el plano, ¿correcto? Entonces, jóvenes, eso quería compartirle. Esto yo se lo voy a subir, ¿correcto? A la plataforma para que usted lo tenga y lo haga propio. Es decir, propio quiere decir que usted lo mejore, lo resuma, lo aumenten algo más, ¿correcto? De la información que tenemos a mano. Ya el jueves vamos a continuar con lo que estamos avanzando. Vamos a hablar de otro tipo de nivelación y así ya les he dicho que lo que queremos es eh, llegar antes de Navidad con algo ya bien avanzado, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, algo de este tema? ¿Alguna sugerencia? Bueno, compañeros, entonces los espero el día jueves para que continuemos. Aquí vamos a quedar. Yo se lo voy a subir más tardecito esto a la plataforma y ya usted lo puede bajar. ¿Está bien? Y ahí mismo le voy a poner los temas que debemos tener como marco teórico de nuestro curso. ¿Ok? Bueno, un abrazo. Cuídese, por favor. Le dieron una consulta. Diga. Hablando del tema de las exposiciones, ¿tenemos que realizar un informe o solo una diapositiva así como nos acaba de mostrar usted? Eso no me queda claro, disculpe. Lo correcto es que usted tenga un contenido de su investigación. Ese es el informe que usted dice. Sí, Que va a estar en su libro, ¿ya? Y de ahí usted saca ya su exposición. De ahí ya saca su exposición de lo que contiene su informe. ¿Correcto? O sea, porque fíjense que, como el ejemplo que les he dado, casi no hay nada escrito. Son imágenes, algunos subtítulos, y que en base a las imágenes, a los subtítulos y a los ejemplos en imagen, uno puede explicar el proyecto, su investigación.
¿correcto? Uno puede ir, no, no es que uno sea un experto, sino que lo prepara, pues, ¿no? Y controla el tiempo que tarda en exponer lo más importante. De esta manera que ese tiempo hemos dicho que lo debemos regular alrededor de 10 minutos, ¿correcto? Que no sea muy largo. ¿Por qué? Porque somos creo que son 70 los que inscritos en este grupo. Entonces, recién ya se acabó la adición o la inscripción, entonces ya voy a bajarlo, voy a poner mi lista para tomar en cuenta los que vienen, ¿ok? Entonces, el informe es una cosa donde está escrito los conceptos, las imágenes, y de ahí usted ya extrae su exposición, ¿correcto? Que también la exposición, el PowerPoint lo pone pues en la parte de atrás, ¿no es verdad? De su informe, como diciendo, bueno, yo le expliqué esto así. Donde usted desea, trago adelante de su informe, ¿ok? Listo, ingeniero. Bueno, compañeros, no, los espero el jueves